El sol de la tarde en el valle de Jalisco era tan espeso como la miel derramada, bañando los cerros polvorientos en tonos de oro y sangre. Don Emiliano, el excharro, caminaba por el camino de terracería que llevaba al pueblo, su sombra alargada y solitaria, como un fantasma que se resiste a desaparecer. La espalda, antaño erguida con el orgullo de quien domaba potros salvajes, ahora estaba encorvada, cargando el peso de 60 años y una derrota amarga. Llevaba en la mano un morral desgastado y en el corazón, una cicatriz que nunca cerraba. Hacía solo 3 meses, su vida había sido otra. Era, el fénix de la charreada, el jinete cuyo nombre coreaban las plazas. Hasta que don Rodrigo, el hacendado más poderoso de la región, lo acusó de haberle robado una espuela de plata maciza, una reliquia de familia. No hubo prueba, solo la palabra de un rico contra la de un hombre humilde. La comunidad, que antes lo vitoreaba, le dio la espalda. La humillación pública, el desprecio en los ojos de sus vecinos, lo habían convertido en un paria. Ahora regresaba de la ciudad, donde había trabajado en una construcción, juntando cada peso para sobrevivir. Al doblar la curva, el pueblo se desplegó ante él. Casitas blancas con techos de teja, la iglesia de campanario modesto, la cantina, el rincón del recuerdo. Un nudo se le formó en la garganta. Sabía que lo mirarían con lástima o con desdén. Su destino no era el pueblo, sino lo que quedaba de la pequeña parcela que heredó de su tío abuelo, un lugar del que solo tenía un recuerdo lejano de infancia, el rincón del silencio. Una casita de adobe semiderruida, y un corral de madera podrida. Una herencia que parecía más una burla del destino que un regalo. Al acercarse a la cantina, un grupo de hombres que jugaba dominó en la entrada enmudeció. Las miradas se clavaron en él, pesadas como piedras. Uno de ellos, Chucho, quien fuera su amigo, bajó la cabeza avergonzado. Otro, más joven, soltó una risa burlona. «Miren, el charro sin honor», susurró alguien, y la frase cortó el aire caliente como un cuchillo. Emiliano no dijo nada. Apretó el morral y siguió caminando, sintiendo cada uno de los ojos sobre su espalda. El orgullo, ese viejo compañero, se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. Llegó a la pequeña propiedad. La realidad era peor de lo que recordaba. La puerta de la casita colgaba de un gozne, el techo tenía agujeros por los que se filtraba la luz del atardecer. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de las moscas. Un nudo de desesperanza se apretó en su pecho. ¿Cómo empezar de nuevo aquí, con nada? De pronto, un relincho suave, casi un susurro, llegó desde el corral. Sorprendido, Emiliano se acercó. Allí, atado con una soga raída, estaba un caballo. No era un animal joven y fogoso, sino un ejemplar maduro, de pelaje bayo oscuro y ojos que parecían contener una profundidad antigua. En su testa blanca, una marca peculiar, casi como una lágrima negra. El caballo lo miró fijamente, sin miedo, como si lo estuviera esperando. Era el único ser vivo que parecía no juzgarlo. Emiliano desató la soga con manos temblorosas. «Hola, viejo», murmuró, su voz ronca por el desuso. El caballo resopló, acercando su hocico a la mano callosa del hombre. En ese contacto simple, algo se quebró dentro de Emiliano. Una lágrima solitaria, la primera en años, rodó por su mejilla curtida. No era un caballo cualquiera. Se llamaba Sombra, y había sido el compañero de su tío. Un animal del que se decía en el pueblo que era lunático, o que veía cosas. Esa noche, Emiliano durmió en el suelo de tierra de la casita, con Sombra atado a un poste cerca de la entrada. El frío de la noche se colaba por las rendijas, pero la presencia del animal le daba una calma extraña. Soñó con el pasado, con las acusaciones de don Rodrigo, con la espuela que juró no haber tomado. De pronto, un sonido lo despertó. Sombra estaba de pie, inquieto, orejas erectas y apuntando hacia la oscuridad del monte cercano. No era el relincho de un animal asustado, sino una alerta. Emiliano se incorporó, el corazón latiendo con fuerza. En la negrura de la noche, algo o alguien se movía. Y Sombra, con un empuje suave de su cabeza, lo guió hacia la ventana rota, como si quisiera que él también viera. En la distancia, entre los mezquites, una luz tenue se encendió y se apagó.
Algo estaba sucediendo en el rincón del silencio. Algo que no era silencio en absoluto. La mañana llegó al Valle de Jalisco con un manto de neblina que se aferraba a las laderas de los cerros, como algodones de Dios olvidados en la tierra. Emiliano despertó con el cuerpo adolorido por el suelo duro, pero con una determinación renovada. La mirada de Sombra, que lo observaba desde la puerta con una paciencia infinita, le había infundido un atisbo de esperanza. El animal no lo veía como el excharro deshonrado, sino simplemente como un hombre. Su primer trabajo fue intentar hacer habitable la choza. Con herramientas oxidadas que encontró en un cobertizo, comenzó a clavar tablas en las ventanas y a reforzar la puerta. Cada martillazo resonaba en el silencio del lugar, un eco de su propia lucha por reconstruirse. Sombra no se alejaba, pastaba cerca, y de vez en cuando levantaba la cabeza para observarlo, como un supervisor silencioso. Al mediodía, el calor se volvió aplastante. Emiliano decidió explorar un poco más el terreno. La parcela era más grande de lo que recordaba, limitando por un lado con el monte espeso, y por el otro con una antigua cerca de piedra que se perdía en la maleza. Mientras caminaba junto a la cerca, Sombra, que lo seguía a cierta distancia, de repente se detuvo. Emitió un bufido fuerte, pateando el suelo con una pata delantera. No era un gesto de impaciencia, sino de insistencia. Emiliano se acercó. ¿Qué pasa, viejo? ¿Viste una víbora? El caballo no se calmaba. Se acercó a un punto específico de la cerca, donde las piedras parecían más desordenadas, casi como si alguien las hubiera apilado a prisa hacía mucho tiempo. Sombra golpeó suavemente una de las piedras con el hocico, y luego miró fijamente a Emiliano. Intrigado, el excharro se agachó y comenzó a remover las piedras. Estaban sueltas. Tras unos minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo que no era tierra ni roca. Era un objeto metálico, frío y rectangular. Con el corazón acelerándose, lo desenterró por completo. Era una caja de metal oxidada, pequeña, del tamaño de un libro. La tapa estaba sellada por el óxido. Usando una piedra más filosa, logró forzarla. El chirrido del metal quebró el silencio. Dentro de la caja, protegido por una tela aceitada ya desintegrada, había un cuaderno de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. No eran las páginas de un diario común. Eran mapas. Mapas hechos a mano, detallando con una precisión milimétrica el rincón del silencio y las tierras aledañas. Pero no eran mapas de superficie. Eran croquis de túneles, de cámaras subterráneas. En una esquina, una palabra estaba escrita con tinta ya desvanecida: La Llorona. Emiliano sintió un escalofrío. La Llorona era el nombre que los viejos del pueblo le daban a una sección de minas abandonadas en el monte, supuestamente malditas después de un derrumbe que sepultó a varios trabajadores décadas atrás. Su tío abuelo había sido uno de los capataces de esa mina. ¿Por qué guardaría estos mapas de forma tan secreta? Mientras hojeaba las páginas, una fotografía se deslizó del cuaderno. Era una imagen en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a un grupo de hombres posando frente a la entrada de una mina. Reconoció a su tío abuelo, joven y robusto. Y a su lado, con una sonrisa que le resultó vagamente familiar, estaba un hombre más joven. Don Rodrigo. El mismo hombre que lo había arruinado. La revelación le quitó el aliento. ¿Qué conexión tenía su tío con don Rodrigo? ¿Y por qué estos mapas estaban escondidos? Sombra resopló de nuevo, esta vez con urgencia, y miró hacia el camino de acceso. Emiliano guardó rápidamente el cuaderno bajo su camisa, y volvió a tapar el hueco con piedras. No había terminado de camuflar el lugar, cuando escuchó el run-run de un motor. Una camioneta pick-up nueva, brillante y polvorienta, se detuvo frente a su choza. De ella bajó un hombre alto, con botas de cuero costosas y un sombrero que no lograba ocultar su actitud arrogante. Era Flavio, el capataz y sobrino de don Rodrigo. Un hombre cruel, conocido por sus métodos expeditivos. Buenos días, don Emiliano, dijo Flavio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Rodrigo se enteró de que volviste. Se preocupa por ti, hombre. Sabes que estas tierras no son muy productivas.
Te ofrece una buena suma por ellas. Para que puedas empezar de nuevo en otro lado, lejos de malos recuerdos. La oferta era una farsa, una extorsión disfrazada de caridad. Emiliano sintió el peso del cuaderno contra su pecho. Ahora entendía. No querían la tierra. Querían su silencio. Querían asegurarse de que el secreto que Sombra acababa de ayudarle a encontrar, permaneciera enterrado para siempre. Y Flavio, al ver la negativa en los ojos de Emiliano, añadió con una voz gélida: piénsalo, viejo. No es saludable quedarse en un lugar tan solitario. Accidente pasan. La amenaza flotó en el aire, más pesada que el calor del mediodía. La camioneta de Flavio se perdió en una nube de polvo, pero la amenaza quedó suspendida en el aire caliente, como un sopilote esperando su momento. Emiliano se quedó inmóvil, la mano aún sobre las piedras que escondían la caja vacía. El cuaderno de su tío pesaba en su pecho como una losa. Sombra se acercó y restregó su cabeza contra el hombro del hombre, un gesto de consuelo y complicidad. Esa simple acción le dio fuerza. No se iría. No podía. Ahora tenía una misión que iba más allá de su honor personal. Descubrir la verdad que su tío había enterrado y que don Rodrigo parecía tan desesperado por mantener oculta. Esa tarde, en lugar de seguir reparando la choza, se sentó a la sombra de un mezquite y estudió los mapas. Los trazos eran claros, mostrando una red de túneles bajo el Rincón del Silencio, que se conectaban con las minas principales de La Llorona. Su tío había marcado una cámara en particular, lejos de las galerías principales, con un símbolo que Emiliano no entendía, un círculo con una grieta. Mientras estudiaba los papeles, Sombra permaneció cerca, pero inquieto. No dejaba de mirar hacia una zona específica del monte, justo donde los mapas indicaban una entrada secundaria, oculta por la vegetación. De repente, el caballo se encabritó ligeramente, emitiendo un relincho sofocado. Emiliano alzó la vista. No vio nada, pero confió en el instinto del animal. Algo, o alguien, los observaba desde el monte. La sensación de estar vigilado se volvió insoportable. Decidió que no podía esperar. Tenía que ver por sí mismo. Al caer la noche, con una luna creciente que apenas iluminaba el camino, Emiliano se preparó. Envolvió las cerraduras de Sombra con trapos para amortiguar el sonido, y, guiado por la tenue luz de una lámpara de aceite y por la memoria de los mapas, se adentró en el monte. Sombra caminaba delante, como si conociera el camino, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que Emiliano lo seguía. Era como si el animal estuviera cumpliendo una misión que le había sido encomendada hacía mucho tiempo. La maleza era espesa, y los chirridos de los insectos y los lejanos aullidos de los coyotes creaban una sinfonía siniestra. Después de casi una hora de caminata, llegaron a un paredón de roca cubierto de enredaderas. Según el mapa, aquí estaba la entrada. A simple vista, no había nada. Pero Sombra se acercó a un punto específico y comenzó a patear suavemente la base de la roca con una pata, igual que había hecho con la cerca. Emiliano, con un mezcla de esperanza y temor, apartó las enredaderas. Y allí estaba, una abertura estrecha, apenas suficiente para que pasara un hombre, disimulada por la vegetación y el paso del tiempo. El aire que salía de allí era frío y olía a tierra húmeda y a olvido. Ató a Sombra a un árbol cercano, acariciando su cuello. «Quédate aquí, amigo. Vigila». Con el corazón en la garganta, Emiliano se encogió y entró en la oscuridad. El túnel era bajo y angosto, forzándolo a avanzar casi a gatas. La luz de su lámpara bailaba sobre las paredes de roca, creando sombras danzantes que lo ponían nervioso. Avanzó unos 50 metros, hasta que el túnel se abrió a una cámara más grande. Al iluminarla, contuvo la respiración. No era una cámara natural. Estaba apuntalada con vigas de madera podrida. Y en el centro, había herramientas oxidadas, picos, palas, y lo que parecía ser los restos de un fuelle de herrería. Pero no era una mina cualquiera. En una esquina, vio varios barriles rotos, y de uno de ellos emanaba un polvo blanquecino que no era piedra. Se acercó y tomó un poco entre sus dedos. No era mineral. Era cemento. De muy alta calidad. Y entonces, lo entendió todo. La Llorona,
No era solo una mina abandonada. Había sido usada para algo más. Su tío, como capataz, debió descubrirlo. Don Rodrigo, en su juventud, estaba involucrado. Tal vez contrabando, tal vez algo peor. El accidente del derrumbe. ¿Habría sido realmente un accidente? Una frialdad mortal se apoderó de Emiliano. Su tío no había escondido estos mapas por capricho. Lo había hecho para protegerse, o para tener un seguro. Y ahora, esa verdad incómoda era su herencia. De repente, un sonido lo sobresaltó. No venía del túnel por donde había entrado, sino de una galería lateral. Era un ruido sordo, como de pisadas. Alguien más estaba en la mina. Apagó la lámpara de un soplo, sumiéndose en una oscuridad absoluta. Las pisadas se acercaban. No eran las de un animal. Eran pesadas, deliberadas. Contuvo la respiración, sintiendo el latir de su sangre en los oídos. Desde la entrada, muy lejos, escuchó el relincho furioso y alarmado de Sombra. Luego, un golpe seco. Y después, un silencio aterrador. Algo le había pasado a su caballo. El pánico se apoderó de él, justo cuando una luz de linterna lo cegó desde la galería lateral. Una voz áspera, que no era la de Flavio, rompió el silencio. «Buenas noches, don Emiliano. Qué lugar tan oscuro para morir, ¿no le parece?» La luz de la linterna era como un cuchillo en los ojos de Emiliano. Parpadeó, cegado, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. La voz áspera pertenecía a un hombre corpulento, una silueta amenazante recortada contra el haz de luz. Reconoció la figura. Era el tuerto, un matón a sueldo que trabajaba para don Rodrigo, llamado así por la cicatriz que le cerraba un ojo. Don Rodrigo manda salualos, dijo el hombre con un tono burlón. Dice que usted es como una mala hierba, que siempre vuelve a salir. Emiliano, acorralado contra la pared de roca, sintió el frío del miedo, pero también una chispa de rabia. El relincho de Sombra y el golpe que lo siguió resonaban en su cabeza. «¿Qué le hiciste a mi caballo?», gruñó, con una voz más firme de lo que esperaba. El tuerto se rió, un sonido seco y desagradable que rebotó en las paredes de la cámara. «¿Ese animal loco?». Se puso nervioso. Tuve que calmarlo un poco. «No se preocupe, pronto usted también estará calmado». Mientras el tuerto avanzaba, Emiliano recordó instantáneamente los mapas. Justo detrás de él, el croquis indicaba un derrumbe parcial, una grieta que llevaba a un pozo natural. No era una salida, era una trampa. Pero en la oscuridad, podría ser su única oportunidad. Con un movimiento rápido, agarró un puñado del polvo de cemento del barril roto y lo lanzó hacia la cara del tuerto. El hombre gritó, cegado momentáneamente y tosiendo. Fue el segundo que Emiliano necesitaba. Giró sobre sí mismo, y se lanzó hacia la grieta que había memorizado. No era más que una abertura oscura en la pared. Se deslizó por ella justo cuando el tuerto disparaba su pistola. La bala chocó contra la roca donde su cabeza había estado un instante antes. Emiliano cayó unos metros, aterrizando con un golpe sordo en un lecho de piedras y tierra suelta. Estaba en un pozo estrecho, sin salida aparente. Arriba, escuchaba las maldiciones del tuerto, que se acercaba a la grieta con la linterna. «Se va a pudrir aquí, viejo», gritó el matón. Emiliano, sin embargo, no pensaba pudrirse. Su mano tocó algo metálico entre las piedras. Era una barra de hierro, oxidada pero sólida, probablemente perdida por un minero hacía décadas. Arriba, la luz de la linterna barrió el pozo, iluminándolo por un momento. El tuerto estaba tratando de bajar, pero la grieta era demasiado estrecha para su corpulencia. Emiliano se apretó contra la pared, conteniendo la respiración. De repente, desde la entrada del túnel principal, un sonido lo hizo congelarse. No era un relincho. Era un gruñido profundo, gutural, seguido de un golpe violento y el sonido de madera que se quebraba. Luego, un grito de sorpresa y dolor del tuerto. La luz de la linterna se movió de forma errática. «¡Quítate, maldita bestia!», rugió el hombre, seguido de otro gruñido y un nuevo impacto. «Sombra». No estaba calmado. Estaba furioso. Emiliano no podía ver nada,
pero podía imaginar la escena. El caballo, liberado o habiendo roto su atadura, había entrado en el túnel y estaba atacando al tuerto en la cámara principal. Los relinchos eran ahora sonidos de pura furia, mezclados con los gritos del matón. Era la oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, Emiliano usó la barra de hierro como palanca y comenzó a escalar la pared del pozo, apoyándose en las protuberancias de la roca. Cada músculo le dolía, pero la imagen de Sombra luchando por él le daba una fuerza que creía perdida. Cuando llegó a la grieta, la escena era caótica. El tuerto estaba en el suelo, tratando de protegerse de las patadas y mordiscos de Sombra. La linterna yacía rota en el suelo, pero la luz de la luna que se filtraba por la entrada era suficiente. Sombra, con los ojos inyectados en sangre y las orejas aplastadas contra el cráneo, parecía un animal salvaje. Al ver a Emiliano, relinchó una vez, breve y agudo, como diciendo, «Vamos». Emiliano no lo pensó dos veces. Agarró la pistola que el tuerto había dejado caer y corrió hacia la salida, con Sombra siguiéndolo de cerca. Al salir a la noche fresca, respiró hondo. El tuerto yacía malherido en el suelo de la cámara, gimiendo. No era momento para celebrar. Montó a Sombra con la agilidad que le quedaba de sus años de charro, y espoleó al animal. Tenían que llegar al pueblo. Tenía que confrontar a don Rodrigo con la evidencia. Galoparon a través del monte, la adrenalina bombeando en sus venas. Pero cuando llegaron al borde del pueblo, una nueva visión los detuvo. Desde la colina, vieron que la pequeña choza de El Rincón del Silencio estaba envuelta en llamas. Un fuego voraz que iluminaba la noche con un resplandor siniestro. Don Rodrigo no solo quería silenciarlo. Quería borrar todo rastro de su existencia y del secreto de la mina. Y entre las sombras que danzaban frente al incendio, distinguió la figura de Flavio, observando la destrucción con los brazos cruzados. La guerra había escalado. Ya no se trataba solo de su honor, sino de su vida. El calor de las llamas que consumían su choza llegaba hasta la colina donde Emiliano y Sombra se habían detenido. Un dolor profundo, más agudo que cualquier humillación pasada, le atravesó el pecho. No era solo su refugio lo que ardía, era el último símbolo de su herencia, de su pasado. Las llamas crepitaban como una risa burlona del destino, devorando los pocos enseres que había logrado reunir. Sombra resopló, inquieto, el pelaje brillante por el sudor y el reflejo del incendio. El animal parecía entender la magnitud de la pérdida. Bajó la cabeza y rozó su hocico contra el brazo de Emiliano, como si intentara consolarlo. Pero no había tiempo para el lamento. Flavio y sus hombres estaban allí abajo, asegurándose de que la evidencia física del escondite de los mapas desapareciera. Emiliano apretó el cuaderno que llevaba dentro de su camisa. Esa era la verdadera prueba. La choza era solo madera y adobe. «Tienen miedo, Sombra», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Queman mi casa porque saben que estoy cerca de algo grande. Algo que puede derrumbar a don Rodrigo». Giró las riendas y, en lugar de vacer al pueblo, se dirigió hacia las afueras, a un lugar que solo los más viejos recordaban. La casa de doña Carmen, una mujer de más de 80 años que había sido amiga de su madre, y que, según se decía, tenía una memoria tan vasta como el valle. Llegó a una casita humilde pero bien cuidada, rodeada de nopales. Tocó la puerta con cuidado. Doña Carmen abrió, sus ojos achicados por la edad se abrieron de par en par al reconocerlo. «Emiliano, hijo mío, entra rápido», dijo con una voz quebrada por los años pero llena de calidez. Le contó todo. La acusación, el exilio, la herencia, los mapas, la mina, el ataque del tuerto y el incendio. Doña Carmen lo escuchó en silencio, sus manos arrugadas temblorosas sobre el regazo. Cuando Emiliano terminó, ella suspiró profundamente. «Tu tío, Benito, era un hombre bueno», comenzó, con la mirada perdida en el pasado. «Trabajaba para el padre de don Rodrigo en la mina, La Llorona. Pero no solo extraían plata, hijo. Esa mina se convirtió en el escondite perfecto. El viejo Rodrigo, el padre, era un contrabandista. Traía mercancía de contrabando por la sierra y la almacenaba en los túneles más profundos. Tu tío se enteró por accidente. Y descubrió algo más.
algo que el viejo Rodrigo quería mantener en secreto a toda costa. Hizo una pausa, tomando aliento. No fue un derrumbe natural, Emiliano. Fue provocado. El viejo Rodrigo hizo dinamitar una galería para eliminar a un grupo de trabajadores que amenazaba con formar un sindicato y denunciar sus actividades. Tu tío estaba ese día fuera, por suerte. Pero vio todo. Vio cómo se condenaba a esos hombres a una tumba de piedra. Y guardó pruebas. Documentos, planos de los túneles con las áreas de almacenamiento marcadas, y un diario donde anotó todo. Emiliano sintió que el mundo se desmoronaba. La injusticia que él había sufrido era solo un eco de una maldad mucho más antigua y profunda. Don Rodrigo, el de ahora, era joven entonces, continuó doña Carmen. Él también lo sabía. Heredó no solo la hacienda, sino el secreto y la culpa de su padre. Por eso te acusó a ti, Emiliano. No fue por una espuela. Fue porque empezaste a hacer preguntas sobre tu tío, porque te vieron mirando viejos papeles de la familia. Temían que encontraras la conexión, que encontraras la verdad de la Llorona. La revelación fue como un golpe. Su humillación pública, su vida arruinada, todo por una mentira gigantesca destinada a proteger un asesinato masivo. El cuaderno de mapas no era solo un tesoro escondido, era la llave para desenterrar una masacre. Sombra, que había estado recostado junto a la puerta, se levantó de repente. Sus orejas se orientaron hacia la ventana. Emitió un bufido de advertencia. Emiliano se asomó con cuidado. A lo lejos, en el camino, se veían las luces de varios vehículos aproximándose. Flavio y sus hombres. Doña Carmen lo miró con urgencia. Tienes que irte, hijo. Lleva la verdad a donde importa. Ve a la ciudad, busca al periodista, al licenciado Morales. Él era amigo de tu padre. Él te creerá. Le dio una dirección escrita en un papel amarillento. Emiliano no quería dejarla, pero ella insistió. A mí no me harán nada. Soy una vieja inútil para ellos. Pero tú eres peligroso. Emiliano salió por la puerta trasera, montó a Sombra y se adentró en la noche, escondiéndose entre los matorrales. Desde la oscuridad, vio cómo los hombres de Flavio irrumpían en la casa de doña Carmen. No la lastimaron, pero la interrogación fue brutal. La amenaza era clara. Si Emiliano hablaba, ella sufriría las consecuencias. Ahora, no solo tenía la verdad en sus manos. Tenía el peso de la seguridad de una anciana inocente. Su camino a la ciudad se volvía más peligroso que nunca. La sombra de don Rodrigo era alargada, y llegaba hasta los confines más oscuros del valle. La noche se volvió la única aliada de Emiliano. Cabalgó con Sombra a través de veredas olvidadas, evitando los caminos principales. Cada crujido de una rama, cada lejano rumor de motor, lo hacía estremecerse. Llevaba consigo no solo el cuaderno de mapas, sino el peso de una verdad que podía matarlo y matar a quienes lo ayudaran. Doña Carmen estaba en peligro por su culpa. Esa idea le quemaba el alma más que las llamas que habían consumido su choza. Sombra, sin embargo, parecía imbuido de una determinación sobrenatural. Sus pasos eran firmes, su aliento formaba nubes en el aire frío de la madrugada, y sus ojos, siempre alerta, escudriñaban la oscuridad como si pudiera ver a través de ella. Parecía entender que no solo cargaban a un hombre, cargaban la justicia de décadas. Al amanecer, llegaron a las afueras de un pueblo más grande, el último antes de la carretera principal a la ciudad. Necesitaban agua y descanso. Ató a Sombra en un arroyo escondido, y se acercó con cautela a una pequeña tienda de abarrotes en la orilla del pueblo. Dentro, el ambiente era tranquilo. Un par de clientes compraban tortillas y café. Emiliano, con el rostro cubierto de polvo y el cansancio grabado en los ojos, compró un poco de pan y una botella de agua. Mientras pagaba, la radio del local emitió una noticia que lo heló la sangre. Continúa la búsqueda de Emiliano Reyes, excharro acusado del robo de una valiosa espuela y ahora sospechoso del brutal ataque a un hombre en las minas abandonadas de La Llorona. La víctima, identificada como Ramón el Tuerto Gómez, se encuentra en estado grave. Las autoridades piden a la comunidad cualquier información. Emiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Don Rodrigo no solo lo estaba persiguiendo, lo estaba incriminando. Había volteado la historia, pintándolo como un criminal violento. Los otros clientes en la tienda comenzaron a murmurar, y una mujer lo miró fijamente, con un destello de reconocimiento en los ojos. Emiliano agachó la cabeza y salió rápidamente, sintiendo sus miradas en la nuca. Corrió de regreso al arroyo, su corazón latiendo desbocado. No podía confiar en nadie. Al llegar al lugar donde había dejado a Sombra, se encontró con una escena que le paralizó el corazón. El caballo no estaba. La soga con la que lo había atado estaba rota, no cortada, sino partida, como si hubiera sido reventada por una fuerza enorme. En el suelo, cerca del arroyo, las huellas de Sombra se mezclaban con otras, más grandes y profundas, de cascos de otro caballo. Y había algo más, un pedazo de tela negra, rasgado, de una camisa. Sombra había sido capturado. O había luchado. El pánico se apoderó de Emiliano. Sombra no era solo su transporte. Era su compañero, su protector, el único ser que había creído en él desde el principio. Perderlo era como perder una parte de su propia alma. Siguió las huellas con desesperación. Se adentraban en un cañón rocoso cercano. Corrió, llamando su nombre en un susurro angustiado. Después de unos minutos, escuchó un sonido. Un gemido débil, dolorido. Corrió hacia él. Sombra yacía en el suelo, en un claro entre las rocas. Respiraba con dificultad. Tenía un profundo corte en el anca, y sangraba. Al lado de él, inconsciente y con el brazo en un ángulo antinatural, yacía uno de los hombres de Flavio. El caballo había luchado. Había defendido su libertad con la ferocidad de un lobo. Al ver a Emiliano, Sombra intentó levantar la cabeza y relinchó débilmente. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, aún brillaban con un destello de reconocimiento. Emiliano cayó de rodillas a su lado, con lágrimas de rabia e impotencia recorriendo su rostro. No, no, viejo, por favor, no. Le rasgó su propia camisa para intentar detener la hemorragia. Sabía que no podía llevarlo a un veterinario. Serían descubiertos al instante. Estaban solos, acorralados, con un caballo herido, y toda una región creyendo que era un criminal peligroso. Mientras presionaba la tela sobre la herida de Sombra, su mirada cayó sobre el hombre inconsciente. En el cinturón del matón, vio algo que le resultó vagamente familiar. Una pequeña funda de cuero, vacía, pero con un diseño intrincado, una serpiente enroscada alrededor de un águila. Era el mismo diseño que tenía la funda de la espuela, por la que lo habían acusado de robar. La prueba de su inocencia sobre el robo estaba allí, en el cinturón de uno de los hombres de Don Rodrigo. Pero era una prueba inútil, si no podía salir de allí. De repente, Sombra, con un esfuerzo sobrehumano, puso su cabeza en el regazo de Emiliano, y luego la levantó, apuntando con el hocico hacia una formación rocosa al otro lado del cañón. Allí, semioculta, había una cueva. Era un refugio. El instinto del animal, incluso moribundo, los guiaba hacia la seguridad. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Emiliano logró hacer que Sombra se levantara, y, apoyándose mutuamente, el hombre y el caballo cojearon hacia la cueva. La cabalgata de los condenados había encontrado un respiro, pero la sombra de Don Rodrigo, y la ley, los alcanzaba cada vez más cerca. La cueva era pequeña, húmeda y fría, pero era un refugio. Emiliano logró arrastrar a Sombra hasta el fondo, lejos de la entrada. A la tenue luz que se filtraba, examinó la herida. Era profunda, pero por suerte no había alcanzado ningún órgano vital. El sangrado había disminuido, pero el caballo estaba débil y tembloroso. Emiliano, usando conocimientos antiguos que había aprendido de niño de los viejos charros, buscó hierbas a la entrada de la cueva, árnica y algunas hojas de gobernadora. Las machacó con una piedra, y, mezclándolas con un poco de agua, hizo una pasta que aplicó sobre el corte, asegurándola con tiras de su propia camisa. Sombra se dejó hacer, confiando ciegamente en el hombre que acariciaba su cuello, y le hablaba en susurros. Tranquilo, amigo, tranquilo. Te vas a poner bien. Lo prometo. Esa promesa, susurrada en la penumbra de la cueva, era más que un consuelo para un animal herido. Era un juramento.
Un juramento de que su sufrimiento, y el de su tío, y el de aquellos hombres enterrados en La Llorona, no quedaría impune. Mientras Sombra descansaba, Emiliano examinó la funda de cuero que le había quitado al matón. No había duda. Era idéntica a la que don Rodrigo afirmaba que contenía la espuela robada. ¿La habría perdido uno de sus hombres el día del robo? ¿O era una prueba plantada? No importaba. Esta funda, en manos de uno de sus sicarios, era la evidencia tangible de la farsa. La guardó con el cuaderno, su pequeño arsenal de verdad. Pasaron las horas. El día cedió su lugar a otra noche. Emiliano no durmió. Veló a Sombra, mojando sus labios con agua y hablándole para mantenerlo con vida. Le habló de sus días de gloria en la charreada, de los aplausos, del orgullo de su padre. Y le habló de su tío Benito, del hombre bueno que había sido, de su sonrisa amplia y de su amor por los caballos. Él te eligió a ti, Sombra, murmuró. Te eligió para que me guiaras. Para que me mostraras el camino. Y lo hiciste, viejo. Lo hiciste. El caballo, en un momento de lucidez, abrió los ojos y lo miró. Era una mirada profunda, llena de una inteligencia que trascendía lo animal. Era como si el espíritu de su tío Benito estuviera allí, en esos ojos oscuros, animándolo a seguir. Al amanecer del segundo día, Sombra intentó ponerse de pie. Fue un esfuerzo titánico, pero lo logró. Se tambaleó, pero se mantuvo firme. La determinación en sus ojos era un espejo de la que ardía en el corazón de Emiliano. Era una señal. No podían quedarse allí. Tenían que llegar a la ciudad. Tenían que encontrar al licenciado Morales. Con extremo cuidado, Emiliano ayudó a Sombra a salir de la cueva. El caballo cojeaba, pero podía caminar. Decidieron no montar. Caminarían juntos, hombre y caballo, como dos soldados heridos marchando hacia su última batalla. Avanzaron lentamente, evitando cualquier signo de civilización. Comían hierbas y los pocos frutos silvestres que encontraban. La sed era una constante. Pero algo había cambiado. El miedo de Emiliano se había transformado en una resolución férrea. Ya no huía por su vida, avanzaba hacia la justicia. Cada paso doloroso de Sombra era un recordatorio del precio de esa justicia. Después de 3 días de una marcha agotadora, divisaron a lo lejos las luces de la ciudad. Un resplandor anaranjado en el horizonte que prometía tanto peligro como esperanza. Se escondieron en un lote baldío en las afueras, entre malezas y escombros. Sombra estaba exhausto, pero estable. La herida empezaba a cicatrizar. Emiliano, con su última moneda, compró un teléfono público en una tienda cercana. Marcó el número que doña Carmen le había dado. Contestó una voz firme y educada. Bueno, ¿quién habla? ¿Licenciado Morales? Habla el hijo de Ignacio Reyes. Del otro lado, hubo un silencio cargado de significado. Emiliano. Dios mío. ¿Dónde estás? He escuchado las noticias. Son terribles. Son mentiras, licenciado. Todas mentiras. Tengo pruebas. Pruebas de algo mucho más grande. Acordaron un encuentro en un parque público, un lugar con gente, a la mañana siguiente. Era arriesgado, pero era su única opción. Esa noche, Emiliano se recostó contra el cuerpo cálido de Sombra, mirando las luces de la ciudad. Mañana todo podría terminar. O podría empezar. El excharro, el hombre roto, ya no existía. En su lugar estaba un hombre dispuesto a enfrentar a los demonios de su pasado, con un caballo leal como su único ejército y la verdad como su única bandera. El juramento estaba hecho. Y Emiliano no lo rompería. La mañana en la ciudad era un caos de sonidos y olores ajenos al mundo rural de Emiliano. Los claxones, el humo de los escapes, la prisa de la gente creaban un tapiz hostil. Había limpiado lo mejor que pudo su ropa y su rostro en una llave pública, pero aún así se sentía como un fantasma entre los vivos. Sombra, atado en un rincón escondido del lote baldío, parecía nervioso, sus orejas en constante movimiento, captando cada ruido desconocido. Emiliano se dirigió al parque con el corazón en un puño. Cada rostro que lo miraba podía ser un enemigo, cada sombra, una amenaza. El parque era amplio,
con árboles frondosos y senderos. Se sentó en una banca, cerca de la fuente central, como habían acordado. Los minutos se hicieron eternos. De repente, un hombre de mediana edad, con traje y portafolios, se sentó a su lado. «El charro fantasma», dijo el hombre en voz baja, sin mirarlo directamente. Era el licenciado Morales. Tenía el rostro serio, marcado por la preocupación. «Tengo miedo, licenciado», confesó Emiliano, sin preámbulos. «Miedo por doña Carmen, por mi caballo, por mí». Morales Asensio. «Con razón. Don Rodrigo tiene tentáculos largos. Pero yo conocí a tu padre. Era un hombre de honor. Y yo soy un hombre de la ley. Muéstrame lo que tienes». Con manos temblorosas, Emiliano le pasó el cuaderno de mapas y la funda de cuero. Mientras Morales lo examinaba, sus ojos se fueron abriendo cada vez más. «Dios mío. La Llorona. Siempre sospeché que el derrumbe no fue un accidente. Había informes, testimonios contradictorios que se archivaron por presión política». Miró a Emiliano fijamente. Esto es explosivo. Conecta a don Rodrigo no solo con contrabando, sino con homicidio múltiple por el derrumbe provocado, encubrimiento, y ahora, con tu acusación falsa y el atentado contra tu vida. Pero luego, su expresión se ensombreció. «Es poderoso, Emiliano. Su palabra vale más que la tuya en un tribunal. Necesitamos más. Algo irrefutable. Un testigo, una prueba física de lo del derrumbe, algo que ate a don Rodrigo directamente». Emiliano sintió una punzada de desesperación. Había llegado tan lejos, ¿y no era suficiente? En ese momento, su mirada se cruzó con la de un niño que jugaba cerca con un balón. El niño señaló algo detrás de Emiliano, con los ojos muy abiertos. Emiliano giró la cabeza. Allí, en el borde del parque, cojeando pero con la cabeza en alto, estaba Sombra. Había roto la soga otra vez y lo había seguido. La gente a su alrededor murmuraba, algunos se alejaban, otros sacaban sus teléfonos para grabar al extraño caballo cojo en medio de la ciudad. Sombra se acercó directamente a la banca. No miró a Morales. Clavó sus ojos en Emiliano y luego, lentamente, bajó su cabeza y la restregó contra el pecho del hombre, justo donde estaba guardado el cuaderno. Luego, retrocedió un paso y, con su pata delantera sana, comenzó a rascar el suelo de cemento, una y otra vez, con una insistencia frenética. No era un gesto aleatorio. Era el mismo gesto que había hecho en la cerca y en la entrada de la mina. Morales observaba, fascinado y confundido. «¿Qué hace?» Emiliano, con un presentimiento que le electrizaba la piel, miró el punto que Sombra estaba marcando. No había nada allí, solo una losa de cemento. Él encuentra cosas», dijo Emiliano, casi sin aliento. «Me mostró los mapas. Me mostró la mina». De repente, una memoria lejana y borrosa irrumpió en su mente. Una conversación con su tío Benito, hacía muchos años, cuando él era un niño. Su tío, un poco borracho y nostálgico, le había dicho: «Los hombres mienten, Emiliano. Los papeles mienten. Pero la tierra nunca miente. Y un buen caballo puede oler la verdad bajo la tierra». Sombra no estaba rascando el cemento. Estaba señalando lo que había debajo. «Licenciado», dijo Emiliano, su voz temblorosa por la emoción. «Mi tío, él no solo escondió mapas. Él escondió algo. Algo que probaría todo. Y Sombra lo sabe. Sombra lo recuerda». La mirada del caballo era intensa, llena de un conocimiento ancestral. No era solo un animal. Era el lazo viviente con su tío, el custodio de un secreto que había sido enterrado demasiado tiempo. La prueba final no estaba en un papel. Estaba bajo tierra, en un lugar que solo el instinto de un caballo leal podía encontrar. Y ese lugar, por alguna razón que escapaba a toda lógica, estaba aquí, en medio de un parque de la ciudad. El parque se transformó de un lugar de encuentro casual, en el escenario de una búsqueda desesperada. La gente, atraída por la inusual presencia del caballo cojo y el hombre de aspecto rudo, formó un semicírculo a distancia, grabando con sus teléfonos.
El licenciado Morales, aunque escéptico, vio la fe absoluta en los ojos de Emiliano, y la determinación casi humana en los de Sombra. ¿Estás diciendo que hay algo enterrado aquí? ¿En medio de la ciudad? Preguntó Morales, manteniendo la voz baja. Él lo sabe, insistió Emiliano, acariciando el cuello de Sombra. Mi tío debió enterrarlo aquí porque era un lugar público, un lugar donde nadie lo buscaría. Un lugar seguro. Sombra, al sentir que lo entendían, redobló sus esfuerzos, rascando la losa de cemento hasta que una esquina comenzó a astillarse. No podía moverla, pero el mensaje era claro: aquí abajo. Morales, decidido, hizo una llamada. No a la policía regular, de la cual desconfiaba, sino a un pequeño grupo de investigadores de confianza del Ministerio Público, especializados en casos de corrupción. Llegaron en 2 coches, sin identificación. Al ver la escena, su escepticismo inicial fue similar al de Morales. Pero el prestigio del licenciado y la evidencia del cuaderno los convenció de actuar. Con herramientas que trajeron de sus vehículos, comenzaron a levantar con cuidado la losa de cemento que Sombra había marcado. El trabajo era lento y llamaba aún más la atención. Emiliano permaneció junto a Sombra, protegiéndolo de la multitud y de las miradas curiosas, susurrándole palabras de aliento. El caballo, aunque exhausto y adolorido, no quitaba sus ojos del hoyo que se abría. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en pie. Bajo la losa, había tierra compactada. Los investigadores cavaron durante casi 1 hora, bajo el sol cada vez más alto. La multitud murmuraba, especulando. ¿Un tesoro? ¿Un cadáver? De repente, una de las palas golpeó algo metálico. Un sonido sordo y hueco. La excitación se apoderó de todos. Con más cuidado, desenterraron una caja fuerte pequeña, anticuada, pero sorprendentemente bien preservada gracias a su envoltura de lona aceitada y al entorno seco. Estaba cerrada con una combinación. Morales Moreau e Emiliano. ¿Tienes idea? Emiliano negó con la cabeza, desesperado. ¿Todo terminaría aquí, frente a una caja que no podían abrir? En ese momento, Sombra, que había estado observando con una calma inquietante, se acercó. Con un movimiento suave, casi delicado, golpeó la parte frontal de la caja con su hocico, justo sobre la cerradura, 3 veces. Luego, miró a Emiliano. Una idea descabellada cruzó la mente del excarro. La fecha del derrumbe. Su tío la había anotado en el cuaderno. Prueben el día, mes y año del derrumbe, dijo, con una voz que no reconocía como suya. Uno de los investigadores marcó los números en la rueda de la combinación. Un clic sonoro y satisfactorio resonó en el silencio expectante. La puerta de la caja se abrió. Dentro, no había oro ni joyas. Había papeles. Documentos amarillentos pero legibles. El diario personal de Benito, detallando día a día las operaciones de contrabando, los nombres de los involucrados, y la orden explícita del viejo Rodrigo de dinamitar la galería. Había fotografías de los trabajadores que murieron, y una carta manuscrita del propio don Rodrigo, el actual, dirigida a su padre, donde, siendo un joven arrogante, se refería a los mineros como gente desechal, y apoyaba la idea de limpiar el problema. Era la prueba irrefutable. La conexión directa. La confesión escrita de una dinastía de maldad. Un grito de triunfo ahogado estalló entre el pequeño grupo. Morales agarró los documentos como si fueran de oro. Con esto lo tenemos, Emiliano. Lo tenemos. Pero el triunfo duró poco. De repente, los teléfonos de los investigadores comenzaron a sonar. Las noticias viajaban rápido. Demasiado rápido. Un mensaje de su superior: aborten la operación. Hay órdenes de arresto contra Emiliano Reyes por agresión y allanamiento. Entréguenlo a la policía ministerial que está en camino. Don Rodrigo había usado su última bala. Estaba moviendo sus influencias para arrestar a Emiliano antes de que los documentos pudieran ser usados. Los coches patrulla se acercaban, sus sirenas ululando en la distancia. La multitud se agitó. La justicia estaba a un paso de distancia, pero la ley, corrupta, se interponía. Sombra relinchó, una vez, fuerte y claro, una advertencia.
La última puerta, la de la libertad, se estaba cerrando. Y del otro lado, venían a por ellos. El sonido de las sirenas se acercaba como un enjambre de avispas metálicas. El licenciado Morales miró a Emiliano, y en sus ojos no había derrota, sino una furia contenida. No, dijo con firmeza. Esto ya es más grande que una orden de arresto. Esto es un encubrimiento a nivel estatal. Rápidamente, tomó su propio teléfono y no marcó un número, sino que comenzó a transmitir en vivo a través de una red social, enfocando la cámara hacia la caja fuerte abierta y los documentos. Ciudadanos. Periodistas. Mi nombre es el licenciado Morales. Lo que ven aquí son pruebas de un homicidio múltiple, contrabando y corrupción que involucra a don Rodrigo Zamora, el hacendado de Jalisco. Y en este momento, intentan silenciarnos con una orden de arresto falsa. La transmisión se volvió viral al instante. La multitud alrededor, antes curiosa, ahora estaba indignada. Los coches patrulla llegaron y varios policías bajaron, pero se detuvieron ante el muro de personas y cámaras de teléfonos que ahora documentaban todo. Era una revolución en miniatura, y Sombra, erguido y desafiante a pesar de su cojera, era su estandarte viviente. En medio del caos, una camioneta negra con vidrios polarizados intentó abrirse paso. Era Flavio. Había venido a asegurarse de que el trabajo se completara. Pero al ver la situación, su rostro se descompuso en una mueca de rabia e impotencia. La verdad había explotado en sus manos. Horas más tarde, la presión pública fue tan grande que las órdenes superiores tuvieron que dar marcha atrás. Los documentos fueron incautados oficialmente y asegurados como prueba. Don Rodrigo fue detenido en su hacienda, intentando huir en su avión privado. La noticia sacudió al Estado. La historia del excharro y su caballo que desenterró la verdad se convirtió en una leyenda moderna. Emiliano fue exonerado de todos los cargos. La espuela robada apareció milagrosamente, encontrada por alguien que no quiso dar su nombre, claro intento de don Rodrigo por limpiar una de sus muchas manchas, pero ya era demasiado tarde. Un mes después, Emiliano regresó a El Rincón del Silencio. Pero no estaba solo. Lo acompañaban el licenciado Morales, un equipo de arqueólogos forenses, y por supuesto, Sombra, cuya herida había cicatrizado dejando una marca más, un testimonio de su valor. Usando los mapas, localizaron la galería dinamitada de La Llorona. Tras semanas de trabajo, recuperaron los restos de los mineros que habían sido abandonados allí. Fueron identificados y, por fin, recibieron un entierro digno, con sus nombres grabados en una placa en el pueblo. Doña Carmen fue la invitada de honor. Emiliano no reconstruyó la choza. En su lugar, con el dinero de una indemnización del Estado, construyó una pequeña escuela de equitación para niños humildes. La llamó la Escuela Sombra. No enseñaba solo a montar a caballo, enseñaba honor, respeto por la tierra y el valor de la verdad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el valle, bañando todo en tonos dorados, Emiliano estaba sentado en el corral nuevo, viendo a Sombra pastar tranquilamente. El caballo se acercó y posó su cabeza sobre el hombro del hombre, como lo había hecho aquella primera noche. Ya no había miedo, ni humillación, ni soledad. Solo la paz de un deber cumplido y la compañía de un amigo leal. Sombra no era un caballo cualquiera. Era la memoria viva de un secreto, el guardián de una promesa y el héroe de una historia que demostró que, a veces, la justicia no llega montada en un corcel blanco, sino en un caballo bayo, cojo y sabio, que sabe patear las puertas del mal hasta derribarlas. Y en el silencio del atardecer, su relincho suave sonó como la última palabra de una batalla, que por fin había sido ganada.